¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad en la pantalla de CLD-TV, el canal local de Libertad en alta definición. Bueno, y en esta noche nos acompañará el enólogo Francisco Zunino, referente del departamento de San José, del Partido de la Gente que encabeza Edgardo Novic. Ya en instantes nada más venimos al piso junto a Francisco Zunino, continuando en este camino que hemos propuesto que se denomina Enfoques. Una mirada objetiva de la actualidad para conocer todas las visiones, toda la información de cara a este largo proceso electoral. Siento el ritmo de mi gente, más te quiero. Termo y mate, parque y plaza y más te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. En San José estamos orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Bueno, continuamos en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad y continuamos, bueno, en esta primera etapa del programa con las diferentes autoridades departamentales de los distintos partidos que están comenzando esta intensa campaña electoral muy larga, primero con lo que serán las internas, luego las presidenciales, el balotaje y además, bueno, las municipales. Pero hoy nos acompaña el enólogo Francisco Zunino, ya lo vemos en imágenes, referente del Partido de la Gente. Francisco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea un poco en esta primera etapa de Enfoques, de cara a este largo proceso electoral, es tener las posturas de todos los partidos y en este caso, bueno, te encuentra en el Partido de la Gente de cara a esta campaña, Francisco. Exactamente, bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, felicitaciones por esta iniciativa, es lo que le hace falta al país y al departamento, tener programas donde uno pueda poner sus ideas, también porque no recibir las críticas que correspondan. La democracia tiene que ser así y ojalá que también, no sé si ahora en esta instancia, pero sí para octubre también existan las posibilidades de debatir, que eso es bueno para que la gente conozca lo que cada uno pensamos, lo que cada uno a través de sus partidos le estamos proponiendo a la ciudadanía y que la gente elija. Yo creo que Uruguay tiene en este proceso electoral que empieza en junio, tiene un desafío muy importante a nivel nacional porque realmente siempre se dice que las elecciones son momentos históricos muy importantes para el destino de los países, pero en particular para Uruguay esta elección es fundamental porque esta es una elección que yo escuchaba al el expresidente Sanguinetti cuando anunció su candidatura el 1 de marzo, que dijo que la elección de octubre iba a ser entre los que creían que Venezuela era una democracia y los que creían que Venezuela no era una democracia. Yo, con el respeto que le tengo al presidente Sanguinetti, le digo que yo creo que no es. La elección de octubre es mucho más. Yo creo que la elección de octubre es entre un modelo de Uruguay que muchos queremos, volver a él, el Uruguay de los valores, de la ética, de la responsabilidad, de las oportunidades, y el Uruguay que nos ha venido construyendo el Frente Amplio en estos años, con una pérdida total y absoluta de valores, con una pérdida enorme en materia de empleo y demás, y sobre todo robándonos lo que es más importante. Este gobierno del Frente Amplio a los uruguayos nos ha robado los sueños, y hoy yo noto en la sociedad uruguaya un desánimo, no solo en la gente joven, veo en la gente mayor, en la gente adulta, que dicen, bueno, si tenemos un nuevo gobierno del Frente Amplio, yo me voy del país. Es decir, aquello que antes era que los jóvenes se iban, ahora hay mucha gente que ya no soporta la presión fiscal, no soporta la inseguridad que vive el Uruguay, no soporta la pérdida de oportunidades, no soporta la caída en los valores de la educación, la mala salud. Entonces yo creo que este va a ser un desafío muy importante para todos los uruguayos y yo creo que esta en particular es una elección donde todos los uruguayos tenemos que decidir más que con el corazón, con la razón, pensar, evaluar y tomar la decisión
que por supuesto cada uno la tomará con su conciencia. Pero Ay. estoy convencido que es un proceso fundamental para el país y la primera etapa es ahora el 30 de junio. Bueno, un poco en eso te basaste para este nuevo rumbo que has encontrado en la vida política. En su momento, bueno, fuiste revolucionario, ¿no? Con aquella unión a nivel departamental. Y ahora, bueno, este cambio del Partido Colorado hacia el Partido de la Gente. Contame del proceso que te llevó, ¿no?, a unirte al Partido de la Gente. Sí, yo me considero un revolucionario, pero un revolucionario pacífico, no con las armas como algunos otros empuñaron en algún momento. Yo estoy convencido que los tiempos van marcando las instancias políticas, las sociedades tienen sus tiempos, el mundo tiene sus tiempos, no es lo mismo vivir en el país que de los años 60 o 70 o 80 que vivir en este contexto donde hay una globalización, hay una cantidad de cosas, hay procesos que son muy dinámicos, las comunicaciones, todo y cambian las formas de trabajar, cambia el ritmo de vida y hay que adaptarse a esas situaciones. Yo creo que el sistema político o los políticos tenemos que estar acordes a esos tiempos y a esas circunstancias y no vivir atados o aferrados a cuestiones del pasado. Y creo que las sociedades hoy se construyen, las sociedades maduras, las sociedades progresistas, en el buen sentido de la palabra, se construyen con mentes abiertas que trasciendan fronteras partidarias o ideológicas y que construyan fundamentalmente el mejor porvenir para los que nos toca vivir actualmente, pero también para los que vienen de futuro. Creo que tenemos la obligación de legar un mejor país, un mejor departamento y, por qué no, un mundo mejor para todos ellos. Y creo que ahí está el secreto de cómo tenemos que apuntar y trabajar y no quedarnos sin renunciar, por supuesto, a los valores o a nuestras ideas. Yo me considero un vallista y no dejo de serlo por el hecho de hoy militar en un partido que es muy respetuoso de la ideología de cada uno y convivo en este nuevo proyecto político que es el Partido de la Gente con ciudadanos que vienen del Partido Nacional, con gente que viene del propio Frente Amplio que hoy se siente desilusionada, con gente que nunca militó en la actividad política pero que hoy su sentido de responsabilidad lo lleva a pensar en trabajar. Y sí, volviendo al inicio de tu pregunta, hemos sido revolucionarios, porque vivimos en un tiempo, primero en el año 96, donde ayudamos a modificar las normas electorales del país, cumpliendo con un reclamo de la mayoría de los ciudadanos uruguayos que decían, ¿por qué yo tengo que votar a un presidente de un partido y tener que votar a un intendente del mismo partido? ¿Por qué no tener la libertad de poder cruzar esos votos? Bueno, lo que salió en ese momento fue separar las elecciones en el tiempo para cumplir con esa premisa. Y una vez que ese instrumento estuvo y que se implementó el tema del balotaje, surgió lo que surgió en el año 99, donde nosotros hicimos una campaña formidable y apoyamos enormemente y juntamos miles de votos para que el doctor Valle fuera presidente del Uruguay. Y después vino la elección departamental y tuvimos la invitación de poder generar un instrumento nuevo conjuntamente con el sector mayoritario del Partido Nacional, con el candidato a intendente Juan Chirucci, con José Luis Falero, que era su mano derecha en ese trabajo en aquel momento, y a lo largo del tiempo repetimos esa instancia, y creo que hemos demostrado en San José que siempre trabajamos pensando en la gente, más allá de las críticas que nos formulan, pero digo, lo importante es poder mostrar con hechos lo que uno hace. Francisco, te definís como vallista, ¿no? Pero muchas veces cuando la gente dice vallista habla de el abuelo de lo que fue Jorge Valle, pero tú eras vallista de Jorge Valle, porque él siempre te respaldó mucho, incluso en ese acuerdo. Me acuerdo que fue uno de los que vino a respaldarte, ¿no? Se puede decir que fue uno de tus mentores políticos. Sí, pero vamos por partes. Vallismo es una manera de concebir la realidad del país. Es el modernismo, es tratar de apuntar al progresismo que recién señalábamos, es a los cambios. ¿De dónde surge el tema del vallismo en el país? De Valle y Ordóñez, que fue un adelantado, que fue el primero en insertar a Uruguay, de proteger e incentivar e instaurar los derechos
de los ciudadanos, con los ahora el Frente Amplio quiere decir que fue el que puso las normas para los trabajadores rurales. El primer adelantado fue José Valle y Ordóñez en El País, como el voto a la mujer y tantas otras cosas que por supuesto también se hicieron en coordinación con quienes eran los líderes en aquel momento, fundamentalmente del Partido Nacional, y todas esas batallas y todas esas cosas de las que el Uruguay supo salir. Entonces, esa es la ideología vallista. Por supuesto que mi gran referente político en el país fue el doctor Jorge Valle, porque lo aprendí a conocer, tuve mis discrepancias, como las podemos tener cualquiera con él, pero realmente el doctor Valle marcó un hito en el Uruguay, un tipo persistente, perseverante. No hay que olvidarse que el doctor Valle fue candidato a presidente en varias elecciones y a pesar de perder volvió hasta que llegó, y por el bien del Uruguay, y hoy con una mirada histórica hasta el propio ministro Astori lo reconoce, de que fue fundamental la salida de la crisis del Uruguay por parte del doctor Valle. Y el doctor Valle fue el que nos enseñó justamente y nos respaldó en esa idea de cambiar la realidad, de promover lo que hoy se llamó en la elección pasada en Montevideo la concertación, que fue una concertación de derecho, en hacer una concertación de hecho, como se hizo en el departamento de San José, que en la primera oportunidad fue muy duro, fuimos muy criticados, pero que con el tiempo se ha venido haciendo casi que sistemáticamente en casi todos los departamentos del país, con una gran diferencia. Nosotros siempre en la actividad política nos gusta hablarle a la gente de frente, decir las cosas como las sentimos, en el acierto o en el error. Yo recuerdo, por ejemplo, en la elección departamental del 2010, que nosotros en ese entonces habíamos sido electos diputados suplentes por el Partido Colorado y en especial por el grupo de Bordaberry. Bordaberry de alguna manera nos prohibía que habláramos de este tipo de acuerdos, tampoco nos atendía cuando le queríamos plantear los temas, y cuando nosotros tomamos la decisión, como siempre la hicimos en consulta con toda nuestra dirigencia, de que íbamos a acompañar nuevamente la candidatura departamental, en ese caso de José Luis Falero, el propio Bordaberry, el diputado, el senador electo por aquel momento, Ope Pasquet, me llamó y me dijo, pero Francisco, elegí el manicero del pueblo, ponerlo como candidato a intendente, y que no lo va a votar nadie, y que la gente vote a Falero, pero vos no te expongas. No, porque si yo estoy convencido de que ese es el mejor camino. Y así lo hicimos, y nos costó crítica. Hasta el día de hoy algún trasnochado por ahí sigue insistiendo con esas cosas. Digo que no era bueno, pero el tiempo nos dio la razón. Aquí en este programa, por ejemplo, Mauricio Viera te sindicó como un responsable de la pérdida de votos. Y por eso fue que en la elección, por eso en la última elección departamental, el sector que hoy representa a Mauricio Viera, ni candidato a intendente puso, porque tenían hecho un acuerdo con otro candidato, que a último momento se bajó de la candidatura, otro candidato del Partido Nacional, y entonces como le salió mal esa jugada, ni siquiera se presentaron. Ese tipo de cosas son las que nosotros hemos permanentemente criticado y vamos a seguir criticando. El que hace política desmereciendo a los otros candidatos, creo que la gente está saturada, está aburrida, y de alguna manera es el motivo por el cual nace el Partido de la Gente en el país, y en su momento nació la concertación. La gente quiere un cambio en la manera de hacer política, dirigentes que viven permanentemente criticando a los demás, para definirlo muy gráficamente con un viejo dicho popular que hay. Para mí son como el alfajor de pollo, no existen políticamente, no existen porque la gente está cansada de la crítica, y los que se aferran a ese tipo de cosas son aquellos que después se quejan de que el Uruguay no avanza, de que no hay proyectos, de que no hay posturas, de que no hay acciones cuando les toca ejercer cargos, que por cierto en ese grupo han estado permanentemente en distintos cargos. ¿Y qué ha quedado? ¿Qué le ha quedado al departamento? ¿Qué hizo el edil Mauricio Viera cuando estuvo en la Junta Departamental por San José? ¿Qué ha hecho? Yo creo que puedo mostrar decenas de cosas.
si quieren las más recientes, miles de puestos de trabajo que hemos ayudado a consolidar en el departamento con nuevos emprendimientos y con la ratificación y ayuda a emprendimientos que ya venían de antes. Esa es la política que nosotros queremos. Por eso nació el Partido de la Gente, para eso trabajamos y lo hacemos con esa premisa. Hoy, en un rol distinto, de ser fundadores de algo que va a marcar la historia en el país, como la marcamos en el año 2000 con el primer acuerdo a nivel de las elecciones departamentales en el departamento de San José, como construimos y nos sentimos parte importante de la construcción de la concertación para la elección departamental de Montevideo del año 2015, y hoy participando como uno de los fundadores de esto que pretendió ser el partido de la concertación a nivel nacional, que los líderes de los partidos tradicionales no quisieron y que desembocó en la voluntad de 7.500 uruguayos que en menos de 24 horas firmaron para crear el Partido de la Gente, que como todas las cosas ha tenido sus momentos de crecimiento importante, ha tenido sus momentos también duros y difíciles que no representan otra cosa que los momentos que vive la sociedad uruguaya, y ha tenido que enfrentar también a lo largo de sus 2 años y pocos meses de vida, situaciones de las que ha salido fortalecido porque ha marcado claramente cuál es la premisa de este partido, que vuelvo a insistir, es hacer las cosas de manera diferente y hacer lo que realmente se tiene que hacer, y con un líder que viene con una trayectoria muy importante del mundo empresarial y como representación de un uruguayo más que supo en los años anteriores tener las oportunidades que hoy el país de pronto no nos da a todos los uruguayos, y que hoy perfectamente está en condiciones de conducir los destinos del país y volver al Uruguay a los valores que hemos perdido. Francisco, te invito a una pausa. Con mucho gusto. La primera en nuestra emisión de Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad junto al enólogo Francisco Zunino del Partido de la Gente. Mucho más queda por conversar, por consultarle al enólogo Zunino de cara a estas instancias electorales. Pausa y ya volvemos en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad junto al enólogo Francisco Zunino. Siento el ritmo de mi gente, más te quiero. Termo y mate, parque y plaza, y más te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. Siento el ritmo de mi gente. En San José estamos orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Empresa Cotar, en sus 30 años de actividad, renueva el compromiso por nuestros usuarios con un servicio responsable, confiable y seguro. Celebramos con nuestra gran familia de localidades unidas por las 30 salidas diarias de Cotar. Libertad, Balneario Pichú, San José, Playa Pascual, Delta El Tigre, Puntas de Valdés, Rafael Peraza, Villa María, Rincón del Pino, Esilda Polié, Colonia Valdense y Nueva Helvecia. Contamos con una flota de última generación, tanto para los servicios de línea como para excursiones y contratados a cualquier parte del país. Por información de nuestros servicios, comuníquese al teléfono 4345-4000 o en su página web www.grupocotar.com.uy. Cotar, en sus 30 años, sigue siendo la empresa local que crece junto a vos. Martes 23 de abril vuelve Agenda Deportiva, el clásico de cada martes en la pantalla de CLD TV, el canal local de Libertad. Todos los goles, toda la información en Agenda Deportiva. Natalio Negrín, Marco Soto y Martín Veiga, como es habitual, con toda la información del deporte de la zona y el departamento. Martes 23 de abril,
Vuelve Agenda Deportiva a la pantalla de CLD TV en alta definición. Bueno, continuamos en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad, bueno, con el enólogo Francisco Zurino, segundo bloque, y en este bloque, Francisco, bueno, la idea es hablar un poco más de lo que fue tu llegada al Partido de la Gente, ese primer contacto con Edgardo Novic, creo también en su momento relacionado al Partido Colorado y demás, un hombre que en su momento se dijo un outsider y demás, pero él ya había estado involucrado en campañas electorales, ¿no? Sí, en el caso concreto de Edgardo Novic, él fue... de alguna manera, y fue como nos conocimos además. Él era el asesor del doctor Jorge Valle cuando la campaña del año 99, además de ser el asesor, era quien lo llevaba en su vehículo prácticamente a todos los actos. Con Edgardo Novic yo tengo dos coincidencias muy importantes, tengo muchas, pero dos fundamentales sobre todo, que nos han llevado a cultivar una muy buena relación a lo largo de todos estos años. Por un lado esa, en la campaña del año 99, y la otra que los fines de semana nos encontrábamos en el Templo del Centenario para ver a Peñarol. Ahí está. O sea que esas son dos coincidencias muy buenas. Ahí está. Y después, bueno, de la mano de esa concertación quizás muchos interpretamos, ¿no? Que como tú en tu momento protagonizaste una especie de concertación, te habrás sentido identificado con esa propuesta. ¿Esa fue quizás la primera coincidencia importante? Digo, sí, por supuesto, pero... podemos señalar con total y absoluta claridad. Cuando en el año 2010, Pedro Bordaberry, que recién lo mencionábamos, tomó la decisión de expulsarnos o suspendernos de la convención del Partido Colorado, al doctor Carlos Fajardo y a mí, y sancionar a los convencionales Luis Suárez y Edwin Classen por haber participado de una reunión con Falero, que fue una cosa insólita realmente, surgió espontáneamente en el país un movimiento, una movida muy importante que desembocó en que con gente de prácticamente la mayoría de los departamentos fundamos lo que se llamó un movimiento de los orientales de a pie, que en principio se iba a llamar los vallistas de a pie y después como venía gente de otros partidos, terminó en eso. Y a partir de esa fecha, luego de las elecciones de mayo del 2010, se empezaron a gestar distintas reuniones. Inclusive hicimos varios seminarios en el propio Palacio Legislativo, donde fueron intendentes, algunos que estaban a favor de la concertación, otros que estaban en contra. Promovimos encuentros, foros, debates, y ese fue como el caldo de cultivo donde se puso la semilla fundamental para llegar al tema de la concertación en Montevideo. Que es bueno señalarlo y está, hoy que tenemos la posibilidad de buscar en internet los archivos, están las expresiones de Bordaberry, de Larrañaga, que decían que de ninguna manera se podía llegar a una concertación, porque recuerdo una expresión de Larrañaga, decía que en una bolsa no cabía el Partido Colorado y el Partido Nacional. Pero ¿qué pasó? La gente empezó a pedir que existiera la concertación en Montevideo, cuando los líderes políticos, que además veían que era muy difícil disputarle individualmente la intendencia al Frente Amplio en Montevideo, y vieron las encuestas que hablaban que el 80% de los que pensaban votar a los partidos de la oposición al gobierno de Montevideo del Frente Amplio querían la concertación, bueno, se hizo, y no se hizo bien, porque de alguna manera también se quiso como señalar, bueno, hagamos este instrumento para que la gente no embrome más, y no se eligieron los mejores candidatos en los partidos tradicionales. Incluso recuerdo que el propio Jorge Gandini en el Partido Nacional había venido haciendo toda una campaña y fue dejado de lado. Lo mismo pasó con Ney Castillo en el Partido Colorado, y ahí surge la posibilidad de una tercera candidatura, y es cuando emerge Edgardo Novic. Y ahí yo recuerdo que lo llamé porque quedé sorprendido que Novic fuera candidato. Lo llamé a Edgardo y le dije que bueno, que me veía realmente sorprendido con su actitud, que no lo tenía como un dirigente de primera línea a nivel político. Y me dijo: pero Francisco, estoy en una altura de la vida que o me quedo en mi casa o me voy por ahí a pasear, o realmente le devuelvo al país lo que el país me dio, y sobre todo trato de cambiar esta realidad
y sobre todo la realidad de Montevideo. Dice, a mí siempre los desafíos me han gustado y este de ser candidato por Montevideo me gustó. Y bueno, después sabemos cuál fue el resultado, el apoyo, ¿no? Y que tenía, cuando empezó el tema de la concertación, las encuestas hablaban de un 60 y pico % en favor de votantes del Frente Amplio y le daban un 19-20% a la oposición. Aparece la figura de Novik y la elección terminó con un 40 y poco del Frente y un 30 y pico de la oposición. Y Novik tuvo más de 240.000 votos en Montevideo, lo que le dio una proyección a nivel nacional. Y nosotros, está también escrito, habíamos resuelto irnos de la actividad política, estábamos cansados, en el Partido Colorado veíamos que no habían posibilidades, que estaban agotadas las bases para seguir trabajando en política. Y bueno, la gente nos empezó a decir, hay que ir a hablar con Novik, Novik tiene que ser candidato a presidente, y así lo hicimos. Fuimos con el doctor Carlos Fajardo a entrevistarnos con Edgardo a un hotel en la zona de Positos, donde le dijimos a Edgardo que lo veíamos con una trascendencia. Edgardo me dijo, no, yo quiero ser candidato a intendente de Montevideo, y a los pocos días me llamó y me dijo, bueno, si esa propuesta que ustedes me hicieron incluye tu apoyo. Le digo, por supuesto, Edgardo, que incluye mi apoyo. Y ahí empezamos a construir lo que, vuelvo a repetir, en principio era el partido de la concertación a nivel nacional, que después nos dijeron que no, y bueno, la alternativa que nos la dio la propia gente, decir, bueno, construyan un nuevo partido, y ahí surgió el Partido de la Gente, y hasta el mismo día de hoy, cada vez que uno vaya, ahora que yo recorro todo el país, en este nuevo rol de conducir una agrupación nacional, la gente nos sigue planteando, sobre todo a nivel de las cámaras empresariales, en los barrios, la gente dice, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué los que piensan de una manera distinta o tienen un modelo distinto de conducción al del Frente Amplio, por qué no se juntan? ¿Por qué no tenemos un proyecto ahora, sí, de la pareciendo oposición? lejos, ¿no? Que se acepte. Y bueno, la gente lo quiere. Hoy está lejos, ¿por qué está lejos? Está lejos porque los líderes partidarios no lo quieren. Y lo ha dicho, ¿no? Y lo comparto en un 100%. En el Frente Amplio, en muchos temas piensan distinto entre sí, entre los partidos que componen al Frente Amplio. Sin embargo, votan juntos. En la oposición pensamos parecido en muchos temas, pero votamos separados. Y a tal punto que si hoy, con las encuestas, que podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, de acuerdo a quién las hace, si la oposición estuviera junta, estaría ganando en primera vuelta y con mayoría parlamentaria. Y estaríamos pensando en otras cosas y no en un debate de elecciones internas en cada uno de los partidos, y nadie perdería la identidad. Pero bueno, hoy la realidad muestra que sí, que para la elección nacional es utópico. Es conocido que a nivel de las elecciones departamentales estuvimos haciendo unas gestiones junto a Edgardo Novik y a otras autoridades del Partido de la Gente, hablando con el directorio del Partido Nacional y con los representantes del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, planteando el tema de la concertación, de volver a reeditarlo. Estamos a la espera de la respuesta. Parece que no hay mucho ambiente a nivel de las cúpulas partidarias para eso, pero el tiempo dirá si sí o si no. Y bueno, como lo dijimos, si no hay concertación de derecho, capaz que en muchos departamentos habrá concertación de hecho, como sucedió en las elecciones departamentales pasadas, pero nosotros seguimos convencidos que tenemos que tratar de unir a los uruguayos, que tenemos que buscar más las coincidencias que las discrepancias, y hoy el Partido de la Gente es el ámbito y el instrumento ideal para lograr eso. Hoy hablabas un poco de tu gestión dentro del gobierno departamental, con el tema de las inversiones y demás. ¿Cómo cayó en la intendencia cuando te decidiste tomar este camino, ¿no? de integrar el Partido de la Gente? Sabemos que esto fue un acuerdo previo, ¿no? Pero bueno, me imagino que quizás había expectativa hacia el futuro, de que se pueda reeditar ese acuerdo. ¿Todavía está esa expectativa? ¿Cómo cayó? Bueno, políticamente yo siempre he sido independiente de lo que es la estructura del Partido Nacional. A veces algunos con picardía tratan de meternos dentro de eso, pero no, está claro que
Nosotros siempre mantuvimos nuestra independencia a nivel nacional y lo que tenemos a nivel departamental es un acuerdo programático que en un área muy importante, que es la que hemos venido defendiendo desde siempre, que es la de generar desarrollo y oportunidades laborales a la gente, estamos al frente de la misma, pero no ni siquiera porque sea parte de un acuerdo político, sino fundamentalmente por un tema de gestión, de capacidad. Como quien nos planteó ese tema fue el ex intendente Chirucci en el año 2006 y quedó claro que no era parte ni siquiera del acuerdo político que teníamos. Creo que hemos cumplido con responsabilidad esa función y por eso se ha ido renovando ese compromiso. Por tanto, lo que nosotros hicimos fue informarle al intendente Falero los pasos que íbamos a dar, nuestra salida del Partido Colorado y el pasaje al Partido de la Gente. Novik sabía del acuerdo que nosotros tenemos a nivel departamental y punto. Y ahí está el tema, no hay que darle más vueltas al asunto y esa es la realidad y creo que cayó, no sé si bien o mal, pero cayó como tiene que caer, con el respeto y la independencia que cada uno tiene. Yo soy muy respetuoso del accionar que tienen los distintos directores de la Intendencia dentro del Partido Nacional y políticamente. Ellos creo que tienen el mismo respeto hacia mi persona. Nadie podrá señalar que nosotros hemos tratado de incidir negativamente dentro de la gestión departamental, por el contrario, creo que hemos hasta hecho lo imposible y muchas veces solucionando temas que pueden pasar a veces en una gestión. Por supuesto que en las grandes líneas compartimos la gestión, si no, no estaríamos dentro de la misma. Sobre todo compartimos los objetivos, el trabajo, el buscar mejorar, hacer una correcta administración de los recursos, apuntar, como decíamos, a que la Intendencia no solamente se dedique a las labores tradicionales, sino que también genere oportunidades a la gente. Y en ese sentido estamos muy tranquilos, con comodidad, trabajando dentro de la gestión departamental y bueno, y los resultados están a la vista. Francisco, ¿se ha dado alguna situación dentro del Partido de la Gente, sobre todo con Subía, con Fachelo? Sí. ¿Cómo cayó eso, no? Quizás tan pronto, ¿no? Un partido tan nuevo y haya tenido este inconveniente. ¿Cómo lo calificás, lo que fue toda la situación? El Partido de la Gente tiene 2 años y poco de su fundación normal. Tiene 3 años del trabajo que se venía haciendo previo a eso. Hay un programa de principios que redactamos y que es totalmente distinto a los programas de principios del resto de los partidos. Normalmente cuando se genera un partido en el Uruguay, como dicen los gurises, agarro la computadora y hago el corte y pego y cumplo con el protocolo y está. No, este programa de principios se hizo muy concienzudamente. Yo tengo el orgullo, por qué no decirlo, de que de puño y letra hay algunas definiciones que las propusimos y fueron aceptadas. Por ejemplo, una a la que recién hacíamos mención, que dice que no hay mejor política social que darle empleo genuino a la gente. Esa es una definición. Hay otros conceptos que también que tienen que ver con la democracia, con la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la Biblia, es la carta de ruta. Es, como me gusta decir a mí, es el ADN del Partido de la Gente, es su programa de principios. Como toda fuerza política que está integrada por la sociedad en su conjunto y donde tenemos una sociedad uruguaya hoy que tiene tanta fragmentación y donde hay una pérdida de valores importante, al partido le tocó que vino gente, inclusive que no estuvo desde el primer momento en el partido. Bueno, el primer insuceso que tuvimos fue un edil que del departamento de Canelones que tuvo una conducta equivocada y bueno, fue procesado por la justicia. Y como tal fue expulsado del partido inmediatamente, como prevé ese programa de principios. Luego ocurrió este año otra situación, que fue un episodio que si bien no era en su lugar de trabajo ni demás, que fue el incidente de mi amigo Daniel Bianchi, y que bueno, que la mayoría de las autoridades del partido entendieron que era condenatorio por su condición de senador y hombre público, fue expulsado del partido. Y bueno, y ahora llegó la situación de Fachelo
fundamentalmente de fachero, yo no diría tanto de Subía, porque Subía no es autoridad, nunca fue autoridad dentro del partido de la gente, es un asesor que vino al partido y que generó algunas instancias políticas, por cierto, también. Yo pertenecía a ese grupo. Yo ayudé a fundar la lista 12.000, incluso veía ahí en algunas imágenes que pasaban recién que se veía de fondo un cartel de la lista 12.000. Yo era el vicepresidente de esa agrupación. Y en septiembre del año pasado yo vi que realmente esos objetivos por los cuales estábamos trabajando se estaban diluyendo totalmente. Porque cuando subía al partido y llega a través de la lista 12.000, él hizo un planteo desde el punto de vista político. Él había hecho una especie de licitación en distintos partidos, ofreciéndose para integrarlo. El diputado Fachelo, que era el presidente de la lista 12.000, me planteó un tema económico que Subía estaba planteando, porque él tenía que dejarla, se iba a jubilar, y entonces eso le generaba una pérdida de ingresos. Yo dije que no estaba de acuerdo, porque siento y creo que tiene que ser así, que en política nadie puede venir a trabajar porque le den recursos, sino que tiene que hacerlo por principios. Pero bueno, gestionó el diputado Fachelo con otro integrante de la 12.000, con Andrés Merino, un préstamo. Le pidió un préstamo al señor Novi, que estaba en desacuerdo también con eso, pero dijo, bueno, yo le hago este préstamo para que se le otorgue una partida al doctor Subía, pero ese préstamo había que reintegrar. Eso no pasó. El doctor Subía, que además se le había ofrecido ser el primer candidato a diputado por Montevideo para de alguna manera darle la garantía que iba a estar en el Parlamento, empezó a plantear que quería estar en el Senado. El propio diputado Fachelo empezó a plantear que él creía que Subía tenía un respaldo popular muy superior al de Novik. Y en los primeros... generar como una interna. En los primeros días de octubre, que yo tenía una excelente relación con Fachelo, vi que esa relación, Fachelo la estaba, de alguna manera me estaba alejando del partido. Tuve una conversación y me dijo, yo entiendo que el doctor Subía tiene que competir con Novik por la presidencia. Le dije, no, yo no estoy de acuerdo. Acá se creó un partido, nosotros lo hicimos en torno a la figura de Edgardo Novik. Yo le debo lealtad a Novik como la tengo hasta el día de hoy y la voy a mantener. Y le digo, no estoy de acuerdo. Me parece que es una locura y es una falta de respeto hacia todos los que construimos un instrumento diferente. Bueno, yo también pienso, dice que el doctor Subía tiene que ser candidato a diputado por varios departamentos, a lo cual le dije, me parece una locura, porque si nosotros tenemos dirigentes, él me habló de Maldonado, de Rocha, de Canelones, de Colonia, e inclusive en algún momento mencionó San José. Le dije, no, me parece una falta de respeto hacia la gente que está trabajando en esos departamentos, y además había una realidad tangible. Digo, Subía era un individuo que desde su posición de fiscal mostraba generaba una opinión a nivel público que fue muy diferente a medida que se fue introduciendo en la actividad política y sobre todo cometiendo errores muy importantes como fue sacar un arma en una entrevista periodística y algunas otras cosas que pasaron. Y bueno, entonces yo di un paso al costado, lo hablé con Novik, le dije, Edgardo, yo me voy, digo, no me voy del partido, pero me voy a mi casa porque no tengo lugar en esta agrupación. Yo con el diputado Daniel Peña tengo diferencias desde el punto de vista, él viene del Partido Nacional, viene con un estilo de política que no es el que yo quiero implementar. Por lo tanto, no veo un espacio. Daniel Bianchi no se sabía si armaba o no armaba su agrupación nacional. Y me dijo, no, de ninguna manera, Francisco, te podés ir, tenés que quedarte, sos uno de los fundadores del partido, tenés las cosas claras. Y bueno, eso me llevó a hablar con un grupo de gente que me acompaña, no solo en San José, sino yo estaba ya trabajando por Canelones, gente de Montevideo, y todos coincidieron que teníamos que generar un nuevo espacio, que era una oportunidad, además de salir de un esquema de política vieja como se venía dando, y en ese momento además sucedió otro hecho que fue fundamental para tomar la definición, que fue cuando se votó el tema de la regasificadora en el Parlamento, donde el diputado Darío Pérez del Frente Amplio le avisa a la oposición que él se iba a retirar de sala para que estuvieran los votos, para que se investigara adecuadamente y no quedaran como reservados determinados datos. En el momento de llegar a la votación,
A la oposición le faltan 3 votos. 2 diputados del Partido Nacional y el diputado Fachelo. Con lo cual yo dije, no, yo no puedo estar pregonando algo y resulta que en las primeras de cambio, y ahí tuve una discusión con Edgardo Novic bastante importante, porque yo entendí que esa actitud del diputado Fachero tenía que haber sido sancionada como correspondía. Bueno, no se dio así, pero el tiempo puso las cosas en su lugar. Llegó esta instancia donde en Salto, en el mes de diciembre, ellos proponen la candidatura de Subía, toda la dirigencia del interior de la 12.000 le dice que no. Fachelo empieza a hablar con gente del Partido Colorado, incluso con algunos contactos del Partido Nacional, trasciende en la prensa, o sea que es público, y él nunca desmintió que eso no ocurriera, que estaba hablando para irse del partido. Y hace pocas semanas atrás recibo una llamada de Edgardo Novic un jueves a la 1 de la mañana que me dice si nos podíamos reunir junto con el diputado Peña al día siguiente, primeras horas, y nos muestra un telegrama colacionado que le manda la gente de la 12.000 citándolo a una reunión. Entonces nos pareció totalmente inoportuno. Se convocó a los integrantes de la mesa ejecutiva, que es el órgano máximo del partido. Se requería una mayoría especial, que de 11 teníamos que ser 8. Resolvimos quitarle el respaldo como vicepresidente del partido al diputado Fachelo y retirarle la confianza política por todos esos hechos. Y eso fue lo que sucedió. Después ellos hicieron un congreso al día siguiente, pero digo, esa decisión se tomó un viernes, la mesa ejecutiva se reunió al mediodía y antes de las 3 de la tarde ingresó la nota del partido de la gente con la firma de todos los integrantes de la mesa ejecutiva que estábamos en esa reunión, retirándole la vicepresidencia a Fachelo en la Corte Electoral. Entonces después que no digan que fue como revancha porque se proponía subir, a la gente en ese congreso le dijeron cualquier cosa. Y también había una presión pública y notoria que la han admitido ellos mismos, que querían, por un lado, que Subía compitiera con Novic, pero que querían que Novic financiara la campaña de Subía. Entonces, fueron un cúmulo de hechos. Es un tema económico también. También. Entonces, el partido acá, si bien para mucha gente esta situación fue muy penosa, cosa que es realidad, y que puede decir, este partido recién empieza, pero acá el partido sale fortalecido. Sale fortalecido porque los principios del partido se han sostenido. Y acá hubo que dejar de lado nada más ni nada menos que al vicepresidente, y se lo dejó. Y Subía se solidarizó con Fachelo, porque estaba ese acuerdo de por medio del principio, y punto. Pero se terminó. Recién yo di un ejemplo popular, yo también. El otro día me lo decía una persona de Durazno que lamentablemente tiene mucha experiencia con el tema de las crecidas. Y me dice, cuando el río G arranca a crecer, barre con todo lo que encuentra en su camino. Pero a medida que avanza y cuando empieza a bajar la corriente, la resaca va quedando y vuelve a su cauce y el agua sigue corriendo limpia y pura. Y bueno, en definitiva, eso es lo que ha pasado en el partido de la gente. Hicimos una actividad en Montevideo la semana pasada, en una noche muy inhóspita, más de 1.000 personas nos acompañaron. El lunes se hizo la presentación de las primeras ideas sobre el tema del empleo en la Torre Antel, estaba llena la sala, el partido, hay una efervescencia, hay otro ánimo, el mismo Edgardo Novic volvió a ser el Novic de siempre. Yo tengo una fe enorme en que todas estas cosas ayudan para que la gente vea que acá hay un proyecto político que viene en serio y que no nos tiembla el pulso en que aquel que se desvía del camino, bueno, queda al costado y seguimos trabajando. Francisco, te invito a una pausa, luego de la misma tenemos más para conversar con el enólogo Francisco Zunino, aquí en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad. Bueno, vamos a hablar de propuestas concretas, vamos a hablar de la tolerancia cero que propone el Partido de la Gente y bueno, de otros temas, que también, como por ejemplo la elección de los candidatos a intendentes, que se da de una forma particular también por parte del Partido de la Gente. Pausa en Enfoques, luego de la misma seguimos con el enólogo Francisco Zunino del Partido de la Gente. Empresa Cotar, en sus 30 años de actividad, renueva el compromiso por nuestros usuarios con un servicio responsable, confiable y seguro.
Celebramos con nuestra gran familia de localidades unidas por las 30 salidas diarias de Cotar. Libertad, Balneario Quillú, San José, Playa Pascual, Delta El Tigre, Puntas de Valdés, Rafael Peraza, Villa María, Rincón del Pino, Esilda Polié, Colonia Valdense y Nueva Helvecia. Contamos con una flota de última generación, tanto para los servicios de línea como para excursiones y contratados a cualquier parte del país. Por información de nuestros servicios, comuníquese al teléfono 4345-4000 o en su página web www.grupocotar.com.uy. Cotar, en sus 30 años, sigue siendo la empresa local que crece junto a vos. De lunes a viernes, 20 horas, CLD Noticias. Todo el acontecer informativo de la zona en la pantalla de CLD TV y en alta definición. Me enamora vivir tu noche, caminar la peatonal. Me enamora gritar gol desde la Villa a Libertad. La pasión de Rocky Morgan, los tambores del Berray. Siento el ritmo de mi gente. En San José estamos orgullosos. Orgullosos de ser como somos. Responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte. Yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Bueno, continuamos en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad en la pantalla de CLD TV, el canal local de Libertad en alta definición. Seguimos con el enólogo Francisco Zunino del Partido de la Gente. Bueno, Francisco, en esta recta final nos gustaría consultarte sobre, cómo se viene posicionando el Partido de la Gente en el departamento de San José. Esta propuesta de los candidatos a intendente que falta mucho. ¿Entendés que, hoy se está hablando en algunos partidos, ya hay definiciones de cara a las intendencias y demás? Por otra parte, y quizás dentro de otros partidos también se dice que no es el momento, que hay mucho tiempo, que ahora hay que pensar solo en lo nacional, pero hay un poco de las dos cosas. ¿Qué opinión tenés? Bueno, lo dijimos en una parte de la nota. Nosotros estamos a la espera de la respuesta fundamentalmente del Partido Colorado y del Partido Nacional en cuanto a la concertación, porque lo que hemos planteado no es una concertación para Montevideo, sino para todo el país. De cara a las elecciones departamentales, eso es muy importante. El partido de la concertación está vigente, pero tiene que participar de la elección interna para tiene que tener convencionales, para cumplir con todos los requisitos, y allí hay un tema que es fundamental, porque la gente que participa de una elección interna dentro de un lema, después no puede ni en octubre ni en mayo ser candidato por otro lema. Claro. Cosa distinta a la elección de octubre, que el que sea candidato a diputado sí puede ser candidato en mayo por otro partido. Entonces son cuestiones de ingeniería electoral que hay que tener presente. El Partido de la Gente tiene sus candidatos en todo el país, algunos electos por el sistema que fue conocido, otros porque hay gente que se ha propuesto que quiere ser candidata a intendente. Todo eso se va a clarificar, dilucidar, después que se conozca la respuesta a este tema de la concertación, y allí se verá. Y existe la posibilidad, como lo señalamos, de que puedan existir, ¿por qué no?, concertaciones de hecho en vez de concertación de derecho. O sea que están todas las posibilidades abiertas en cuanto a la elección departamental. Sí, lo que el Partido de la Gente, de la misma manera que se plantea a nivel nacional, lo va a plantear a nivel departamental, de mejorar las gestiones, de darle una proyección de mejora en esa gestión, de destinar recursos importantes a las obras. Quizá ese no es el mejor ejemplo para San José, porque la Intendencia de San José es la que más invierte en obras de su presupuesto, cosa que nos parece que está muy bien, pero tenemos otros departamentos como Montevideo, donde la inversión apenas llega al 15% del presupuesto del gobierno departamental de Montevideo, y cuestiones parecidas pasan en Canelones y en otros departamentos donde directamente las intendencias son total y absolutamente deficitarias, y por tanto
están sobredimensionadas muchas veces en cuanto a la gente. Hay que recordar que uno de los planteos que el Partido de la Gente ha hecho es para disminuir el peso del Estado desde el punto de vista fiscal, no echar a nadie del Estado, pero sí no ir reponiendo los funcionarios, que se calcula que normalmente son entre 15 y 20 mil que por año se jubilan, fallecen o se van a trabajar en otra cosa. Si eso lo aplicamos en los 5 años, estaríamos hablando entre alrededor de 75 a 100 mil empleados, que es justamente lo que puso el Frente Amplio mayoritariamente en estos años de gestión. Por supuesto que hay que reponer las vacantes que tienen que ver con la salud y la educación, pero después no sería necesario tener más gente en el Estado, y eso le implica al país entre 1.200 y 1.400 millones de dólares por año. Entonces también a nivel departamental se quiere tener esos cuidados, se quiere tener esas convicciones y bueno, y en ese sentido se va a trabajar. Francisco, 2 preguntas en una. ¿Perjudica el hecho que no haya una interna en el Partido de la Gente y ahora va a haber elecciones internas? Por eso quizás tampoco se marca mucho en las encuestas. Y por otra parte, ¿por qué Novik es mejor candidato que los otros que se proponen? En algún momento se lo comparó también con Sartori, no sé, porque no, se pensó que quizás un empresario, tema económico. ¿Qué opinión te merece? Bueno, vamos directo al grano. Es decir, yo creo que no, primero, lo de la interna puede ser, sí, un tema que notoriamente no esté incentivando a votar a la gente a nuestro partido, porque no hay elección presidencial, es decir, ya está nuestro candidato. Sí hay una elección que es importante, que es la de las autoridades partidarias, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, y que por la normativa electoral tienen que tomar definiciones muy importantes, además de la conducción del partido en los próximos 5 años. Por un lado, elegir el Congreso Nacional al vicepresidente o vicepresidenta, y por otro lado, elegir a los candidatos a intendente. Eso por un lado. Nosotros tenemos la tranquilidad de que en este preclasificatorio, si lo llevamos a términos deportivos, estamos clasificados para las semifinales, que es la elección de octubre. Y bueno, yo creo que allí es donde realmente se va a desarrollar la campaña del Partido de la Gente. Igualmente nosotros aspiramos a tener una elección decorosa. Sabemos que la elección interna es una elección de estructura fundamentalmente. Sabemos que la fecha es totalmente equivocada, la que se adoptó. Estamos con una elección interna cuando comienzan las vacaciones de julio y mucha gente viaja. Estamos con una elección interna en el medio de un campeonato sudamericano de fútbol, en pleno invierno, que las condiciones del clima influyen, además de la idiosincrasia de los uruguayos, que a veces decimos, bueno, si está el día feo, por un voto no va a cambiar la realidad. Y hay también una proyección histórica que se viene dando. En la primera elección del 99 votó alrededor del 55%, después ha venido disminuyendo, en la última creo que fue un 36% o un 38%, y yo siento que hoy hay una frialdad enorme con relación a estos temas políticos. Bueno, habrá que ver. Lo que importa es que después del 30 de junio, a partir del 1 de julio, empieza la campaña en serio para la elección nacional. Y allí, si las encuestas que hoy coinciden mayoritariamente, se dan la situación como se dan, vamos a tener a un Frente Amplio que con 15 años en el gobierno y un desgaste importante. Vamos a tener al doctor Sanguinetti, que ya fue presidente 2 veces y sabemos cuál es su forma de conducir al país. Vamos a tener a Lacalle, que es un candidato joven, pero que también, como le pasó a Bordaberry en su momento, de alguna manera arrastra el tema de un apellido que ya fue conocido en el Uruguay. Y bueno, va a estar Mieres, que ha sido candidato muchas veces, va a estar el candidato de Asamblea Popular, pero el único instrumento distinto y diferente va a ser el Partido de la Gente, con Edgardo Novik, con un perfil totalmente distinto a la actividad política, que ya demostró en la elección departamental de Montevideo que mucha gente comparte y apoya. ¿Por qué votarlo a Novik? Porque es la persona que está en condiciones de cambiar la realidad actual del Uruguay. Como lo dice, sin compromisos políticos, se le permite hacer los cambios que la sociedad
hoy estamos reclamando, porque están las mejores propuestas, van a estar sin duda. Hoy ya el Partido de la Gente tiene varias, pero si tenemos que hablar de los dos temas centrales que hoy nos preocupan a todos los uruguayos, que es la inseguridad y el empleo, o el empleo y la inseguridad, el Partido de la Gente trajo a Giuliani y tiene 50 medidas para rápidamente poder cambiar el rumbo en los temas de inseguridad. Propuestas serias, concretas, que el propio Tabaré Vázquez dijo que eran las primeras propuestas serias que le habían llegado al gobierno nacional en una demostración de bondad política y de que lo que nos interesa es el país, porque hubiera sido mejor guardar esas medidas y plantearlas más cerca de las elecciones. Y en el tema del empleo, el único partido que hasta el momento ha hecho una propuesta seria es el Partido de la Gente el otro día, marcando la posibilidad de generar un fideicomiso de 2.000 millones de dólares como mínimo, con los bienes que el propio Estado hoy tiene en abandono y en desuso, que ni siquiera tenemos un listado, pero que se puede calcular que está entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Con esos recursos, una parte destinarlos a exonerar los aportes patronales de las micropymes, que son por definición las que tienen entre 1 y 4 empleados, de manera tal de fomentar que esas empresas puedan tomar 1 o 2 empleados más, dándole mejores condiciones de competitividad. También generar fondos de garantía para impulsar proyectos en aquellos rubros que nos interesa que el país avance de cara a lo que se viene de futuro, en temas que tengan que ver con software, con la tecnología. También apoyar a los pequeños y medianos productores, cuestión que es fundamental y que el país se ha olvidado en estos años de gobierno del Frente Amplio de hacerlo, y el aparato productivo del país se está desintegrando. Y todo esto, ¿de dónde surge? ¿Surge de algunos iluminados? No, surge porque, entre otras cosas, la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas a nivel del mundo, tomó el ejemplo de Novik como una persona humilde que hoy llega a una posición importante desde el punto de vista empresarial, pero que también decide trabajar en la actividad política, y en ese estudio da determinadas recomendaciones hacia dónde tiene que ir el Uruguay del futuro. Y lo primero que dicen, porque Novik así lo planteó para permitir que se haga ese estudio, bueno, hacia dónde tiene que apuntar el Uruguay. El agro fundamental, 80% de los ingresos del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generarle al agro condiciones, pero ¿qué condiciones? Condiciones para poder ser competitivo, tener un alto índice de productividad, pero empezar algo que el mundo hoy está reclamando y requiriendo, que es alimentos, pero alimentos sanos. Trabajar en una cultura que vaya y apunte a darle que el Uruguay se convierta en un país productor de alimentos, como lo es, pero de alimentos sanos, certificados, alimentos sustentables, y eso lo tenemos que atar sin duda alguna con la producción familiar. Es decir, tienen que ir de la mano para darle mejores oportunidades al pequeño y al mediano productor del rubro agropecuario que sea. Turismo, también importante, el país tiene muy buenas condiciones para promover el turismo, con políticas serias, con políticas de posicionamiento a nivel regional, a nivel mundial, y también del turismo interno. Hay departamentos que tienen todas las potencialidades para promover eso. Mejor educación, ya van a venir los proyectos que se están elaborando, hay muchos grupos técnicos que están trabajando. Yo tengo el orgullo, y así lo digo, no me duele en prenda en decir que me siento orgulloso de tener como asesor en mi agrupación nacional en el tema de agro al ingeniero Roberto Vázquez Platero, que fue un ex ministro de Ganadería, reconocido a nivel de todos los productores, que fue presidente del Instituto Nacional de Carnes, que es una persona reconocida a nivel internacional. Tengo a la persona que más sabe de energía en el país, que es el ingeniero Álvaro Bermúdez, que fue director nacional de energía del 2000 al 2005, que viene de estar asesorando nada más ni nada menos que al Estado de Israel, que tiene un plan concreto para bajar los costos de la energía y los costos del combustible, pero con cosas serias, bien elaboradas. Tengo al presidente del Colegio Médico del Uruguay, un joven que es oriundo del departamento de San José de Villa Ituzaingó, y que en poco tiempo ha logrado estar al frente del Colegio Médico del país, con un programa bien concreto de salud, sobre todo apuntando a fortalecer la salud pública. Y bueno, esa gente
son en la mayoría de los casos gente que no estuvo en la actividad política, como podría nombrar decenas de ejemplos más en todo el país. Y hay una cosa que para nosotros y para mi agrupación en especial es fundamental. Yo estoy recorriendo todas las semanas los cantegriles, los asentamientos de Montevideo, y ver a los uruguayos que viven en condiciones totalmente infrahumanas es una deuda enorme que tiene nuestra sociedad. Y cuando a mí me indigna cuando salen las autoridades del MIDES o del gobierno a decir, en Uruguay bajó la pobreza, en Uruguay ya no existe prácticamente la indigencia. Yo lo llevo. Cuando quieran, vamos juntos a ver las cosas que vemos, porque en las condiciones que vive esa gente, a veces ni siquiera en un establecimiento rural, los animales viven en las condiciones que viven esa gente. Y ojo, y soy el primero en reconocer que yo creía que toda esa gente tenía el MIDES, y muchos de ellos no lo tienen. Sin embargo, le damos el MIDES, que no estoy en contra, pero primero solucionemos el tema de los uruguayos. Le damos el MIDES a cubanos, a venezolanos, a gente que llega al país, le damos vivienda, y no atendemos la realidad de esos ciudadanos que se merecen tener un cambio, tener cuestiones mínimas. Cuando hablamos de la tolerancia cero, que estamos de acuerdo en el tema del delito, pero también tenemos que generar oportunidades para que esa gente que hoy nos dice con total acierto que muchos de ellos no tienen más remedio que delinquir, porque no tienen para darle un plato de comida a sus hijos. Probablemente haya muchos que no se los pueda corregir porque ya su idiosincrasia lo lleva al delito, pero hay mucha gente que se puede rescatar. Y yo digo, cuando nacen en el país, casi la mitad de los niños bajo la línea de pobreza, esos niños que viven en esas condiciones, ¿cómo los insertamos en la sociedad? ¿Qué oportunidades le está dando el país? Esas son las cosas que nosotros queremos cambiar. Entonces, ¿cómo no nos vamos a indignar cuando gastamos en obras como el Antel Arena, que de pronto, por lo que se ha hecho en otros países, valía 20, 30 millones de dólares y gastamos más de 100 y no atendemos esas situaciones? ¿Cómo no nos vamos a indignar cuando en ANCAP pierde 2.000 y tantos millones de dólares y después el Estado tiene que poner 800 y pico para capitalizarlo? ¿Cuántas cosas se podrían arreglar? ¿Cuántos cargos menos de confianza podrían existir en el Estado uruguayo y atender la situación de esa gente? ¿Y sabés por qué, Fernando, yo entro a esos barrios? Porque la gente me dice, por fin hemos encontrado a alguien que viene y de verdad nos atiende, nos escucha y trabajan con seriedad, como Novik lo ha venido haciendo en todos estos años, visitando ese tipo de lugares. Porque hasta el propio Mujica hoy no va a esos barrios, porque ellos mismos te lo dicen. Si vienen acá a Mujica, lo corremos, lo sacamos, porque nos prometió que nos iba a cambiar, que nos iba a dar cuestiones para mejorarnos la calidad de vida, y no los vimos más. Y la gente está indignada con ese tipo de falsas promesas que se hacen, y por eso yo creo que el Partido de la Gente es la opción que en el mes de octubre va a marcar un cambio realmente en el trabajo político en el país, siendo opción de gobierno o participando en el gobierno futuro, ayudando, pero poniendo este tipo de pautas para cambiar una realidad que el país tiene que cambiar. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ha sido con mucho gusto. Bueno, estamos llegando al final. ¿Algún otro concepto que quieras brevemente al final? Darle una primicia, que ¿Sí? El próximo 3 de mayo vamos a estar haciendo el lanzamiento de la campaña electoral en el departamento de San José, de nuestra agrupación, con la presencia de Edgardo Novik, y como no somos centralistas, lo vamos a hacer acá en la Ciudad de Libertad. Perfecto, así que el 3 de mayo... El 3 de mayo a la hora 20, después le diremos en qué lugar será, pero vamos a estar acá dando el puntapié inicial a la campaña para las elecciones internas en el departamento de San José. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ha sido un gusto. Bueno, ha estado con nosotros el enólogo Francisco Zunino del Partido de la Gente, bueno, hablando de todo un poco, de esta campaña electoral y demás. Nos despedimos, hasta la próxima. En Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad. Muchas gracias.